Bueno, hola a todos. Vamos a ver si repasamos un poquito los conceptos de teoría de óptica geométrica que vienen bastante bien explicados en vuestro libro. Aquí lo voy a repasar focalizándome sobre todo en el concepto de los focos, que quizá pasa un poquitín por encima precisamente el libro sobre este tema. Entonces nosotros lo que vamos a analizar son las ecuaciones con las que podemos resolver imágenes para espejos esféricos y para lentes delgadas. Entonces, lo que tenemos que tener claro es que en ambos casos esas ecuaciones se obtienen con las aproximaciones debidas de la ecuación del dioptrio esférico, que es la que estuvimos usando en clase estos días atrás, que tiene esta forma que tenemos aquí, que ya conocéis, ¿vale? Y siendo esta la ecuación del dioptrio, el aumento lateral para el dioptrio esférico, que se define como el tamaño de la imagen entre el tamaño del objeto, era esta otra expresión. Así, a partir de aquí, vamos a empezar analizando primero los espejos. ¿Cuál es la forma de aplicar la ecuación de arriba del dioptrio esférico en el caso de los espejos? Bueno, pues la regla para obtener la ecuación, y que sirve un poco también como regla incluso memotécnica, si queremos decirlo así, para entenderlo bien, es que para nosotros el índice de refracción del segundo medio, de lo que normalmente es el medio donde está el rayo refractado, aquí en la reflexión, porque un espejo de reflexión pasa a ser menos n, el índice de refracción incidente pero negativo. La forma un poco quizá de medio entender esto, o llamarlo un poco como queráis, es recordar que la definición del índice de refracción es la velocidad de la luz partido de la velocidad de la luz en el medio correspondiente. ¿Qué tenemos que pensar? Bueno, que si para nosotros, cuando vamos de izquierda a derecha del medio de incidencia hacia el dioptrio, la luz avanza con velocidad v, después de reflejarse respecto a nosotros, la luz ha pasado hasta a ir a velocidad menos v. Así que utilizamos este cambio de signo, este cambio en la dirección de la velocidad, para definir que el segundo índice de refracción, en este caso, sería menos, menos v partido por c. Este es un poco el cambio que estamos haciendo, ¿vale? Bueno, una vez que tenemos claro esto, que lo único que vamos a aplicar es esta relación, solamente tenemos que sustituir en la ecuación de arriba n' por menos n, con lo cual se obtiene menos n partido de s' menos n partido por s igual a menos n partido por r. Con lo cual, simplificar esta ecuación es muy sencillo, porque n se simplifica en toda la ecuación y además todos son signos negativos que podemos poner los positivos, y queda que 1 partido de s' más 1 partido por s es igual a 2 partido por el radio de curvatura, con todos los signos habituales de nuestro criterio de signos en óptica geométrica, ¿vale? De la misma manera, para calcular el aumento lateral, en este caso, tenemos que sustituir menos n donde tengamos n' en la ecuación de arriba, así que tenemos ns' dividido de menos ns. Las n se simplifican y me queda que para el aumento lateral de un espejo esférico la fórmula es menos s' partido por s, ¿vale? Estas dos ecuaciones las tenemos que conocer para cuando trabajemos con espejos. Ya digamos que las obtengamos siempre que las necesitemos o las tengamos más o menos memorizadas, ¿vale? Vamos ahora a focalizarnos un poco en el concepto de foco, valga la redundancia, ¿vale? ¿Cuál era el concepto de foco, si recordáis? Lo hablamos en clase, pero lo recordamos. El foco es un concepto, es un punto que se define como el punto donde los rayos que vienen paralelos del lado del objeto se juntarían, convergerían al otro lado del dioptrio que estamos analizando. Es decir, nosotros tenemos aquí un objeto, el que sea, no hace falta ser muy exacto en este momento, y luego tenemos un dioptrio de separación representado casi de la manera que queramos, porque este concepto es general, y lo que nos está diciendo el concepto de foco es que todos los rayos que vengan desde el infinito, es decir, paralelos al eje
óptico de esta manera, después de refractarse en nuestro cambio de medio, lo hacen de tal manera que todos ellos convergen en un mismo punto, y ese punto para nosotros sería el foco, en este caso el foco imagen, ¿vale? El planteamiento sería algo así, ¿vale? Así que, según esto, el foco imagen, que les voy a representar con F', porque es el foco imagen, estaría aquí. De la misma manera, el foco objeto, ¿vale?, sería el punto desde el que todos los rayos que parten de ese punto, después de la refracción, salen paralelos al eje óptico. Sería justo lo contrario. Es decir, tengo de nuevo el eje óptico, de nuevo tengo aquí mi dioptrio, y si este punto, por ejemplo, es el foco objeto, lo que está pasando es que todos los rayos que vienen de este punto, perdón, que se me ha ido al siguiente rayo, todos estos rayos que vienen del objeto, una vez que sufren la refracción, salen paralelos al eje óptico en la zona de la imagen. Así que ese sería el foco objeto en este caso, ¿vale? ¿Cómo definimos respecto a ecuaciones estos dos puntos? Pues si os dais cuenta, la forma matemática, es decir, que para definir el foco imagen lo que está ocurriendo es que la distancia del objeto, lo que llamamos la S, es menos infinito, porque así vienen paralelos. Y de la misma manera, para el foco objeto sería que la distancia imagen sería más infinito. Y estos dos conceptos o estas dos condiciones son las que se usan para definir esos dos puntos matemáticamente. ¿De acuerdo? Así que vamos a pasar ahora a aplicar este concepto de foco para el caso de los espejos esféricos, que es lo que estamos viendo, ¿vale? Tampoco es difícil. Tanto en espejos como en lentes uno suele definir el foco imagen y luego siempre se da cuenta que el foco objeto es el mismo, la misma distancia cambiada de signo. Eso se puede demostrar, pero enseguida se ve bastante claro. Entonces, para el foco imagen de un espejo esférico, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues la definición, decimos mi distancia objeto tiene que ser menos infinito y aplicamos esto en esta ecuación, con lo cual es casi directo porque tenemos que 1 partido de S' más 1 partido de infinito es igual a 2 partido por R, 1 partido por infinito es 0, luego sale que S' es R medios y esta S' es lo que es por definición el foco imagen. Daros cuenta que el foco imagen también tiene signo, es decir, un espejo cuyo radio de curvatura lo consideremos negativo, es decir, los que dibujamos así de izquierda a derecha, aquí el radio de curvatura es negativo con nuestro criterio de signos, tendrá esa distancia focal negativa. Y un espejo de los que dibujamos de esta otra manera, que tiene el radio de curvatura positivo, tendrá una distancia focal positiva con nuestro criterio de signos. Si bien es verdad que muchísimas veces, en el caso de los espejos, uno sigue usando la ecuación de esta manera y donde mete el signos aquí al meter el propio radio de curvatura y no piensa tanto en la distancia, en lo que llamamos el foco, en la distancia focal. Sin embargo, si habéis mirado vuestro libro, veis que en los típicos ejemplos del espejo esférico que viene en vuestro libro, que tenéis aquí, en todos ellos os está señalando el foco. Como veis, en estos 4 casos distintos, en el sentido, son distintos en qué sentido, en dónde está el objeto respecto al foco y respecto al centro de curvatura, que es la C marcada en el dibujo. Y lo que intenta mostraros estos 4 diagramas es cómo cambian las cosas, tamaños, orientaciones de la imagen, dependiendo de que el objeto esté antes del centro de curvatura, entre el centro de curvatura y el foco, o más adelante del foco, entre el foco y el espejo.